Buenos días, familia, espero estén muy bien, espero que su familia se encuentre fortalecida en la gracia del Señor. Queremos continuar con la palabra de Dios, lo que hemos estado hablando. Dios ha estado hablándonos durante estas últimas semanas, diría 2 meses, que es el tiempo que yo no estuve compartiendo, pero mis hermanos pudieron estar hablando la palabra de Dios de una manera que agradezco a Dios por la fidelidad de cada uno de ellos y la entrega que tienen para poder transmitir fielmente lo que Dios tiene para su iglesia, para nosotros. Pero me gustaría que continuáramos sobre lo que hemos estado hablando en la carta a los Romanos. Específicamente ya vamos en el capítulo 3 y hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo está tratando de poner los argumentos que en primer lugar no son los argumentos del apóstol Pablo, son los argumentos de Dios hacia la humanidad y prácticamente llevándola a que la humanidad pueda de alguna otra manera ser confrontada con su propia realidad de su pecado y de su condición delante de Dios. Pablo termina en estos versículos que vamos a ver ese argumento tan maravilloso para poder dejar a las personas sin nada que pudieran ellos decir ante la presencia de nuestro santo Dios. Pero vamos a orar para empezar esta reunión, esta palabra, y vamos a orar para que el Señor hable en nuestros corazones y dirija nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu cuidado, Señor. Gracias porque nos permites poder escuchar tu palabra. Nos das oídos para oír, ojos para ver, Señor, y un discernimiento para discernir lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Señor, quita todo prejuicio, quita todas aquellas cosas que están estorbando en nuestro corazón, de tal manera que la palabra venga hacia nuestras vidas y la podamos recibir con mansedumbre, con sencillez, de tal manera, Señor, que podamos caminar en la dirección que tú lo deseas, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Habla a tu iglesia. De todo corazón te lo pedimos. Amén. Amén. Y Pablo, pues, está retomando, o más bien culminando lo que ha estado hablando en los primeros capítulos de la carta a los romanos. Estamos hablando de que es una carta dirigida a la iglesia de Roma, pero la audiencia que tiene Pablo pues está dirigiendo al judío, pero también se está dirigiendo a los gentiles. Y prácticamente pues dentro de eso abarca a la iglesia de Jesucristo. Los versículos 19 al 20 son la culminación de estos argumentos que Pablo ha estado hablando. Y vamos a leer lo que dice la escritura aquí en el versículo 19 y 20. Dice, ahora sabemos que todo lo que dice la ley se dirige a los que están bajo la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo rinda cuentas a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces Pablo ha estado tratando de poner los argumentos de parte de Dios para que cada una de las personas pueda de alguna manera quedarse sin ningún argumento, sin ninguna justificación que pudiera enfrentar delante de Dios. Desde el versículo 18 del capítulo 1, luego vemos en el capítulo 2 de Romanos, y Pablo estaba hablando primeramente con los judíos, y los judíos sabían que de alguna manera, pues, ellos pensaban que eran salvos, y pensaban que los gentiles, o sea, es decir, aquellos que no son judíos necesitaban también la salvación, y ellos decían, cuanto más necesitan la salvación, no somos nosotros, sino los gentiles, porque los gentiles son infractores de la ley. Y Pablo está argumentando que tanto los judíos como los gentiles estaban bajo la condenación de Dios a pesar de que habían sido elegidos de entre todas las naciones
y Dios les había dado una vocación única a pesar de todo eso. Ustedes recordarán en las escrituras donde dice, Pablo les dice a los judíos, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorias en Dios, conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, te consideras instructor de indoctos, maestro de niños, guía de ciegos, luz de los que están en las tinieblas. Pablo está tratando de decirles a los mismos judíos también que ellos necesitaban la salvación a pesar de la vocación que Dios les había dado, a pesar de que les había sido entregada la ley, a pesar de que les había sido dada la ordenanza de la circuncisión, pero ellos habían rechazado el Evangelio. ¿Por qué? Porque habían rechazado al Mesías. Ellos eran los que estaban de alguna manera maquinando y vociferando y maldiciendo el nombre de Cristo, y de hecho lo rechazaron. Ellos llegaron a decir, la sangre de Él sea sobre nuestra cabeza. Prácticamente Pablo está tratando de amarrar aquí diciendo, bueno, no solamente el gentil que no tiene la ley, que no tiene parte en los pactos, prácticamente ellos están bajo condenación, pero ustedes también están bajo condenación porque ustedes también han fallado a la palabra de Dios, no la han estado cumpliendo. Y luego vemos en el capítulo 3, en el versículo 9, si me acompañas a Romanos 3, verso 9. Pablo menciona algo ahí muy interesante. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? O sea, decir, nosotros como judíos somos mejores que los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, dice, están bajo pecado. Y empieza a decir una serie de cosas Pablo aquí, del versículo 10 al versículo 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense la audiencia judía al escuchar estas palabras, porque ellos pensaban y se jactaban de que eran justos delante de Dios. Versículo 13, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y el versículo 18 amarra o trata de enlazar todo lo que Pablo está tratando de decir aquí. Dice, no, o sea, la consecuencia de esta situación que tienen tanto judíos como gentiles es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso ves el comportamiento de las personas, y hoy en día ese es el comportamiento de las personas. Cualquier actividad o cualquier relación que puedas tener con alguna persona, o si puedes ver la televisión, o si puedes encender tu teléfono, alguna noticia, alguna situación, tú vas a poder ver que la principal razón por la que la gente hace lo que hace en esta vida, me refiero a la maldad que hacen, es principalmente por esto, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso a nosotros no nos debe de extrañar cuando alguna persona hace alguna situación en su propia vida, que estamos perdiendo casi la capacidad de asombro por lo que están haciendo, y prácticamente nosotros vamos a ver las cosas porque así dice la palabra, que las cosas irán de mal en peor. No van a mejorar. Esa es una noticia para nosotros terrible. No va a mejorar la condición. Quisiéramos tener una condición correcta, quisiéramos añorar una condición que como si fuera un paraíso aquí, pero la realidad esa es algo que se llama utopía, es un sueño nada más. Pero Dios está diciendo que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nuestra sociedad está caminando en una caminada o en una caminata de no temer a Dios delante de ellos, y por eso es que hacen lo que hacen. No nos debería extrañar, no nos debería de frustrar. Al contrario, esto nos debería de hacer ver que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y Pablo está tratando de hablar esto con los judíos y con la iglesia.
está hablando de que tanto el judío como el gentil pues no están siendo aceptados delante de Dios por sus propias obras, por sus propios méritos, nadie. Y se está hablando Pablo aquí como un gran fiscal para poder mencionarles a ellos. Entonces hablamos de dos cosas muy importantes. Una es que no es lo importante que seas judío, no es lo importante si seas gentil, es decir, no es importante si has nacido como en la tierra de Judía o en la tierra, perdón, de Israel, porque no te hace eso acepto delante de Dios, no es por cuestión racial o étnica, ¿verdad? Sino que es por la salvación de Cristo. Todos dicen, somos infractores de la ley, somos sin ley, somos culpables, somos impíos, somos pecadores y necesitamos a Dios, necesitamos la salvación. Este es el punto más importante de lo que Pablo está hablando en estos versículos, es que todos nosotros, toda la humanidad, excepto Cristo, todos en el mundo son culpables ante el tribunal de Dios. Y todos un día, y es algo que no nos gustaría, pero todos un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Para el creyente, pues tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo, pero para el no creyente, aquel que rechazó al Mesías, pues tendrá que presentarse ante el tribunal de Dios, ante el gran trono blanco, donde ya Dios estará sentado como juez, todos menos Cristo. Pero gracias a Dios que por su gracia somos incluidos nosotros en Cristo. Y ahorita vamos a ver eso con más detalle. Entonces Pablo no está diciendo estas cosas para ser duro con la congregación, con la iglesia de Roma. No está siendo duro con los judíos, ni está siendo despectivo tanto con judíos como con gentiles. Simplemente está ofreciendo de alguna manera la gran necesidad del Evangelio y de la gracia que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Me gustaría que viéramos algunos aspectos en estos versículos que están muy relacionados con lo que el Evangelio quiere hablarnos a nuestras vidas en el día de hoy. Lo primero que debemos de ver nosotros es que como creyentes debemos de tener cuidado de aplicar las advertencias de las Escrituras a otras personas, pero no a nosotros. Es algo que comúnmente hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando alguien está diciendo, por ejemplo, algo, o está haciendo algo, vemos en la televisión algo que está cometiendo la maldad, la tendencia es nosotros estar acusando, pero estamos apuntando con un dedo y tres apuntan a nuestras vidas. Es decir, que nosotros podemos decir que aquellos son malos, pero nosotros somos buenos. Eso es lo que le llamamos prejuicio o juicio prácticamente. Pero Pablo quiere desbaratar esto en este sentido, porque dice en el versículo 19 de lo que acabamos de leer, dice Pablo aquí, ahora sabemos que todo lo que dice la ley se dirige a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Lógicamente que eran los judíos, el pueblo de Dios. Y Pablo está hablando de aquellos que están bajo la ley, aquellos que habían recibido la palabra de Dios, aquellos que habían recibido de parte de Dios su palabra prácticamente y todas las ordenanzas que el Señor les había dado, el pacto, las promesas, todo lo que vimos en el capítulo 2 de Romanos. Pablo está hablándolo de alguna manera que ellos estaban bajo la ley y por lo tanto también estaban bajo la condenación. Podemos pensar que solamente aquellos que no son cristianos solamente están bajo condenación. Si nosotros nos decimos cristianos, pero no vivimos una vida de cristiano, una vida que se parece a Cristo, que camina en santidad, que camina en el amor de Jesús, tenemos que cuestionar nuestra vida cristiana, prácticamente. Porque no se puede
evidenciar, vamos a decir, como dicen las escrituras, dice que el árbol bueno se conoce por su fruto, o el árbol se conoce por su fruto. Si realmente el árbol es correcto, va a dar un fruto correcto, un fruto agradable a Dios. Y el fruto, pues, lógicamente que lo vemos en las escrituras, en Gálatas, que es paz, amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son nueve características, pero son solo fruto, el fruto del Espíritu. Y ellos prácticamente pensaban que ellos estaban caminando dentro de la legalidad y dentro de los principios de Dios. Y la iglesia necesitaba escuchar este mensaje para poderle decir, ¿saben qué? Ustedes no deben de aplicar solamente advertencias a aquellas personas, a aquellos que son gentiles, a aquellos que son paganos, que no conocen a Dios, sino primeramente debemos aplicarlo a nuestra vida. Todo lo que nosotros escuchemos, todo lo que nosotros leamos, todo lo que nosotros veamos, debe primero ser aplicado a nuestra propia vida. Alguien dijo por ahí, no compartas alguna enseñanza a otras personas si primero no ha producido una profunda transformación en tu vida. Y hoy en día pues hay un sinfín de enseñanza en la red, muchísima, y están mandando, pero prácticamente qué tanto de esa enseñanza o de esas reflexiones se han estado impregnando en nuestra propia alma. Está hablando aquí el Señor a través del apóstol Pablo diciendo que ellos estaban bajo la ley. Y Pablo utiliza esta palabra ley como la utiliza en Juan 10:35. Vamos a ver Juan 10:35. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dices, si yo soy hijo de Dios. El versículo 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley, yo les dije dioses sois? Si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la palabra no puede ser quebrantada, y al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije de Dios soy. Ahí la palabra que se utiliza es la misma que está hablando de que por medio de ellos vino la revelación de la ley. De tal manera que cuando nosotros podamos ver que cuando se usa este término en las escrituras de la ley, está hablando de aquello que son las advertencias, está hablando de las condenas, de las maldiciones, como por ejemplo en Deuteronomio. Yo, dice el Señor, pues te doy la oportunidad de que tú elijas. Si tú eliges la bendición, pues te irá de esta manera, ¿no? Y vas a caminar, tus hijos van a ser fructíferos, pero si tú caminas desobedeciendo, pues tú vas a tener la maldición y va a ser así, y vas a ver tantas consecuencias para tu vida y para tu familia. Pero prácticamente cuando nosotros vemos las escrituras, tanto en Éxodo, tanto en Números y Deuteronomio significa repetición de la ley, nosotros vamos a poder encontrar que Dios de alguna manera trataba de establecer y sobre todo traer una ordenanza para el pueblo de Dios, traer orden a sus propias vidas. Y esa era la que habían recibido ningún pueblo había recibido la ley, las promesas, el pacto y la esperanza que solamente se encontraba en Dios y en el Mesías que habría de venir. Esto es muy importante. Entonces el pueblo judío era un pueblo privilegiado. El pueblo judío es un pueblo que ha sido muy bendecido. Ellos se irían a introducir a la tierra que fluye leche y miel. Prácticamente ellos fueron muy bendecidos a pesar de tantas guerras, a pesar de tantas situaciones, pero fueron situaciones donde Dios libraba por ellos las batallas.
y ellos vencían y Dios los levantaba. El asunto es que cuando ellos pecaban, Dios tenía que tratar con ese pueblo. Si tú ves las escrituras en todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios se sometía al Señor, el pueblo de Dios fructificaba, el pueblo de Dios avanzaba. Pero cuando el pueblo de Dios se oponía a la voluntad de Dios, entonces el Señor tenía que traer juicio, es decir, tenía que traer disciplina a su propio pueblo. Pero era bendecido a pesar de cuando leemos, por ejemplo, Lamentaciones, a pesar cuando leemos Amós, cuando leemos los profetas mayores y menores, a pesar de todas estas situaciones que ellos estaban viviendo, tú vas a poder encontrar que el Señor caminaba juntamente con ellos. Ese era el gran amor de Dios. Si ellos se sentían desvalidos, se sentían con la confusión, se sentían que no estaba el Señor con ellos, Dios mandaba a sus profetas y les hablaba de una manera consolando al pueblo, amando al pueblo, dirigiendo a su pueblo. Y eso significa el amor de Dios para con su pueblo Israel. Todos esos privilegios que te estoy mencionando, estamos hablando de que es el cuidado de parte de Dios, que se le había conferido, que se les había dado. La revelación de la palabra de Dios, ellos habían levantado, Dios había permitido que levantaran hombres como escribas o hombres que pudieran escribir las escrituras. De tal manera que pudieran redactar y juntar la revelación de Dios y la pudieran tener y poder compartirla para instruirla al pueblo. Pero la ley, como dice aquí en Romanos, esta ley dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, y lo dice dos veces aquí, la ley lo dice a los que están bajo la ley. O sea, la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que se habla continuamente, o que está hablando continuamente. El problema es que nosotros no queremos oír. Y cuando no queremos oír, pues prácticamente no vamos a hacer lo que es la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios estaba escuchando la palabra, pero no estaba obedeciendo. Si recordamos las escrituras, nosotros vamos a ver que cuando cronológicamente vemos que el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, pues entre Malaquías y Mateo hay un periodo de silencio. De tal manera que creo que son como 300 años en los que ningún profeta habló ni escribió nada de parte de Dios. Pero viene el apóstol Juan y habla la palabra. Sale la palabra. Porque él decía, he aquí yo soy la voz que clama en el desierto. Porque el pueblo de Dios había cerrado sus oídos a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios siempre ha estado hablando. Entonces el apóstol Pablo en este versículo está diciendo que él ve la palabra de Dios como una palabra viva, que es activa y poderosa. Por eso usa esos términos, que habla, que dice. De tal manera que cuando Dios habla a los corazones, transformación hay en la mente y en el corazón de las personas. Estas palabras vienen a nuestras vidas y transforman nuestros corazones. Todos los profetas, Isaías, Jeremías, Amós, Miqueas, Malaquías, todos eran hombres que habían hablado la palabra de Dios. Que de alguna manera nadie podía asumir, aun cuando la tenían la escritura, aun cuando no hubiera un profeta, aún ellos citaban las escrituras en las sinagogas y hablaban la palabra de Dios. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando Jesús se paró en la sinagoga y le dieron a leer el rollo de Isaías? Habló la palabra de Dios y la palabra de Dios está hablando. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de no aplicar las advertencias de las escrituras solamente a otros y no a nosotros. Es más fácil abordar los pecados de otros que los nuestros. Pues.
Y es algo que debemos de tener en cuenta nosotros. Debemos de recordar que la palabra de Dios es primeramente para mí. Si hay algo que debes de aprender en esta mañana, es esto. La palabra de Dios es primero para mí, no para el vecino, no para el que no está oyendo este mensaje, no para aquel que no se está conectando. No, la palabra de Dios es primero para mí. Tú tienes que, a lo mejor lo puedes poner ahí en el refrigerador, en el espejo, en el baño y pon la palabra de Dios es primero para mí. O haz una anotación en tu cuaderno, la palabra de Dios es primero para mí. Y cuando vemos esa manera, la palabra, entonces entenderemos que necesitamos la gracia en nuestra propia vida. No hay alguien que tenga más necesidad de la palabra de Dios que yo. Yo tengo una gran necesidad de conocer qué tiene Dios para mí. Y lo primero que Dios tiene para mí es que yo quite el calzado de mis pies, porque en lugar donde estoy, santo es. Es la santidad de Dios. Nunca estaré al nivel de Dios, ni en santidad, ni en espiritualidad, ni en amor, ni en mansedumbre, ni en justicia. No, y necesito eso. Por eso la palabra de Dios es primero para mí. La segunda cosa que debemos de ver en este pasaje, de los versículos 19 al 20, es que si realmente entendemos la Biblia, sabremos que todos somos culpables, responsables, pero sobre todo, sin palabras. O sea, estamos mudos delante de Dios. El pastor Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca para seguir defendiendo su supuesta autojusticia. Voy a volverlo a repetir. Nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca para seguir defendiendo su supuesta autojusticia. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros puede llegar ante el tribunal de Dios y tratar de justificar su vida. No, es que yo hice esto, hice lo otro. Dice Dios, toda boca se cerrará, toda boca se cierre. Si lees otra vez los primeros primeros capítulos de Romanos, te vas a dar cuenta que Pablo lo que está tratando de hacer es que todo el mundo, a través de todo lo que pone o todo lo que escribe, es que tú y yo nos cerremos nuestra boca delante de él, que quedemos mudos pues prácticamente. Y usa esa palabra que es un término de la corte, dice, para que sean responsables ante Dios, para que seamos responsables ante Dios. Y este término de sala de tribunal es un acusado, se refiere a un acusado que no tiene defensa ante el juez, no tiene nada que decir, porque no tiene argumentos y no tiene ninguna defensa ante el tribunal. Gracias a Dios por la sangre de Jesús, gracias a Dios por el mensaje maravilloso de su amor y del sacrificio de Jesús, que cuando nosotros podemos estar ante su presencia vía arrepentimiento, es cuando Él se pone como nuestro abogado defensor ante el Padre, porque somos justificados, pero toda persona que no está en Cristo tiene que ser responsable ante Dios. Los abortistas, los que están haciendo las maldades, los pecados, todas esas cuestiones, un día se van a enfrentar a la justicia de Dios. Y a veces sí duele el saber tanta maldad, tantas situaciones que hay en nuestro país y en el mundo. ¿Cómo es posible tanta injusticia? Pero un día se hará justicia. Un día el Señor, juez de todo ser humano, traerá a juicio a esas personas ante su presencia. Y esas personas, dice aquí,
se quedarán calladas, mudas, porque no habrá ningún atenuante, ninguna excusa, ninguna explicación, ninguna apelación, nada para ellos. No habrá un abogado defensor para ellos. No habrá una prórroga para ellos. Eternamente y para siempre y eternamente, dice la Escritura, estarán en el lago de fuego, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Qué terrible condición para esas personas que no quisieron entregarse a Cristo en vida. Sin palabras estarán, mudos. Entonces Pablo está hablando aquí que estas personas, el requisito más grande que tienen es nada. O el mérito más grande que tienen es nada, porque van a quedar mudos delante de Dios. Nosotros debemos de saber que al leer las Escrituras, el requisito más importante para comprender la palabra de Dios es comprender nuestro propio pecado, nuestra propia condición. Si leemos la Escritura sin tener en cuenta nuestro propio pecado, siempre la vamos a leer mal. Por eso es que Pablo está tratando de desbaratar y que nosotros podamos entender que cuando veamos nuestra pecaminosidad, podamos ver y valorar mucho más la gracia de Dios. Por eso es importante lo que acabo de mencionar, que si realmente entendemos la palabra de Dios, sabremos que todos, sin excepción, todos somos culpables, responsables y sin palabras por parte de Cristo. Solamente Cristo es el justo, el único. Bendito sea Dios. La tercera cosa que podemos ver es que la ley no puede salvarnos, ni absolvernos, ni justificarnos. Versículo 20 dice ahí, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. La ley no puede absolvernos, no puede justificarnos, y tras la caída del pecado, pues prácticamente la ley solo sirve para condenarnos. Pablo menciona en Gálatas que la ley es un ayo, es un ayudador, es un guía para podernos conducir a Cristo, a la necesidad de Cristo. No hay persona en las Escrituras, en el mundo, que haya cumplido cabalmente la ley de Dios. Solamente hubo uno que cumplió cabalmente la ley. Solamente hubo uno que fue el único que agradó a Dios, el Padre. Dicen los escritores, los historiadores, que en los tiempos de la Pascua, el Nuevo Testamento, al menos 100,000 corderos eran sacrificados en la fiesta de la Pascua. 100,000 corderos. Pero cuando estaban enjuiciando a Jesús, que lo estaban examinando durante 3 años, a una oveja lo examinaban 3 días. Pero a Jesús no le encontraron nada. Ningún error, ni pecado, nada. Aún así, por cárcel y por juicio fue contado, dice, y su generación quién la contará, porque fue un juicio injusto. Lo llevaron a la muerte y la muerte de cruz. Pero ese cordero, como decía Juan Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero fue exhibido públicamente y en la cruz Él entregó su vida. Y en esa entrega Él dice, consumado es, la deuda ha sido
pagar. Y Dios recibió ese sacrificio que nuestra mente tan limitada, tan finita, no puede comprender cómo fue la entrega del Señor de gloria por nosotros. Había un dicho que decían en la iglesia primitiva, decían, creo que Cristo resucitó de los muertos porque es imposible que una persona que ha muerto vuelva a vivir. Es imposible. Eso no sucede. Luego decían, creo que Cristo murió por mí porque es increíble. Es increíblemente maravilloso. ¿Cómo es que Cristo murió por mí siendo como soy? Dios no me salvó solamente de mis pecados, sino también de lo que soy. Y vaya que somos terriblemente mal. Estábamos terriblemente mal y estamos en el proceso de la santificación hasta un día podernos entrar a la glorificación, como Pablo menciona después en esta carta a los Romanos, justificación en Cristo por su gracia, santificación en el proceso de nuestra alma y la glorificación cuando nuestros cuerpos sean transformados y estemos con Él por toda la eternidad. Entonces aquí dice Pablo en el versículo 20 que la ley misma no puede salvarnos, absolvernos ni justificarnos. Nadie puede cumplir la ley, pero Cristo, gracias a Dios, que la cumplió. Pablo no habla de algunas obras antiguas, habla de obras legales, habla de obras que son correctas. Sin embargo, yo solamente tengo una obra o una comida, decía Jesús, hacer la voluntad del Padre. Pero el problema no era la ley. El problema, dice el apóstol Pablo, el asunto no es la ley, porque la ley es santa, justa y buena. El problema somos nosotros. Tenía que haber un cambio, prácticamente, como dice por ahí, Señor, quita todo lo malo de mí, y la persona esa desapareció. O sea, necesita haber un cambio de corazón prácticamente. Porque el problema no eran los lineamientos que Dios había dado. El asunto es que esos lineamientos ninguno de nosotros podríamos haberlos llevado. A menos que sea o que haya habido un cambio de corazón y su Santo Espíritu pudiera cumplir en nosotros la obra de la ley o la obra del Espíritu. Estamos bajo otro régimen, dice Pablo más adelante, eso lo vamos a ver más adelante. Ya no estamos bajo el régimen de la letra, ahora estamos bajo el régimen del Espíritu. Pero el punto es que nosotros no podemos salvarnos por la ley, sino que eso nos iba a conducir a ver nuestra gran necesidad para encontrarnos con Cristo Jesús. Hay algún asunto que Pablo no tenía problemas con la obediencia. El problema es con aquellos que piensan que son obedientes, pero realmente no lo son. No es por medio de la ley. Y por último, la ley nos muestra la necesidad de la gracia. Versículo 20, porque por medio de la ley se adquiere el conocimiento del pecado. Hay mucho que hablar sobre esto, pero la ley muestra la condición caída, muestra los errores, las fallas que se encuentran en mi corazón. Yo no soy un buen padre, yo no soy un buen hijo, y no es cuestión de que caigamos en una negatividad, pero sí tenemos que ver la realidad de nuestro corazón. Y está hablando prácticamente a aquellas personas que se creían justas en sí mismas. Necesitamos ser corregidos por Dios. Necesitamos ser corregidos y vernos a la luz del espejo de la palabra de Dios. Tal y como dice Santiago. El hombre, su humilde condición,
mira su vida en el espejo de la palabra. Entonces cuando ve su condición, entonces va a poderse lavar su rostro o ver si está, cómo está su cabello o cómo está su cara. Prácticamente hay una necesidad de limpieza y todos los días podemos ver que la palabra de Dios está confrontando nuestra condición, ayudándonos para poder acudir no solamente a la ley, sino que tenemos que ver esa gracia. Porque el asunto es no solamente que estemos viéndonos lo mal que estamos, y pues eso nos va a llevar a deprimirnos, sino que prácticamente veamos nuestra condición, pero veamos que hay una provisión para nosotros en la gracia de Dios. Yo no puedo eliminar el pecado, pero la ley de alguna manera me está diciendo que tengo necesidad de algo que se llama gracia, y la gracia me ayuda a mí para poder avanzar en lo que Dios tiene conmigo. Tan maravillosa esa gracia. Necesitamos vernos a nosotros mismos como nos ve la palabra de Dios, no como nos vemos nosotros, no como nos ven nuestros amigos, no como nos ven los demás hermanos en la iglesia. Necesitamos vernos como dice la Escritura en nuestra condición. No es solamente hacer una introspección, sino decirle al Espíritu de Dios: mírame, oh Dios, conóceme, ve si hay en mí camino de perversidad. Creo que es el Salmo 51. La pregunta que debemos de hacernos nosotros es: ¿qué es lo que nos pone a nosotros delante de Dios? La pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué nos hace estar seguros ante el Dios que es Señor de todo el universo? Si la Biblia dice que nadie puede estar ante su presencia, a veces oramos de una manera tan ligera, ¿verdad? No, que no sé qué, o sea, sin reverencia, sin una actitud de humillación hacia Dios, sin un amor de expresión hacia Él. Pero realmente, ¿qué nos hace a nosotros estar seguros de que podamos estar de pie delante de Dios? Y la respuesta de Pablo es: la justicia de Dios en Cristo. Recordemos en la cruz que se vio tanto el amor de Dios como la justicia de Dios. Y la justicia de Dios y el amor de Dios se unieron de tal manera que nosotros podamos reunirnos en su gracia y caminar y poder estar ante la presencia de Dios. Pablo más adelante en esta carta menciona acerca de esa justicia, y Pablo también creo que en Efesios o en Colosenses menciona acerca de la justicia que viene acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy la justicia de Dios, mi vida me condena si ese es el estándar, pero gracias a Dios, gracias a Cristo, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, estar delante del Padre por los méritos de Jesucristo, por la justicia maravillosa de Cristo Jesús. Justificados, dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es pura gracia, es puro amor, es pura bendición. Por eso son las buenas noticias para nosotros. Pero antes de conocer las buenas noticias tenemos que ver las malas noticias, de vernos en la condición terrible, devastadora, que nuestras vidas no podrán ser correctas sino a través de Cristo Jesús. Tenemos que ser honestos cuál es nuestra condición espiritual, tenemos que ser honestos cuál es nuestra condición delante de Dios en este momento.
Y si tú estás entendiendo el mensaje, tú vas a ser honesto en tu relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Pregúntate, ¿la relación que tengo con Dios es la adecuada? ¿Es fidedigna? ¿Es genuina? ¿Lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer como una tradición nada más? ¿Oro porque tengo que hacerlo? ¿Leo la Biblia porque tengo que hacerlo? ¿Me tengo que congregar porque lo tengo que hacer? Ya lo hemos visto y lo he dicho varias veces, esta situación de la pandemia está revelando quién verdaderamente es cristiano y quién no, porque así es. Pero el único lugar donde podemos encontrar la justicia de Dios, y con eso termino, es únicamente en Jesucristo, que nos ofrece el Evangelio. Estas son las buenas noticias, pero para conocer las buenas noticias necesitamos conocer las malas noticias. Sin Cristo no hay esperanza, hay muerte eterna, una eternidad sin Dios, pero en Cristo hay una eternidad de gozo, de justificación delante del Padre. Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Él puede hacer la obra en nosotros, pero tú ni yo la podemos hacer. Que el Señor hable a su iglesia, que el Señor hable en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta mañana por mis hermanos, Señor. Te pido para que tú les des gozo en estos tiempos, Señor. Paz que sobrepasa tu entendimiento, Señor. Pero te pido, Padre, en esta hora, que cada uno de nosotros nos pongamos delante de ti, Señor. Oh Espíritu Santo, tú eres el único que puede redarguir, corregir e instruir en justicia. Tú eres el único que conoce las profundidades de nuestros corazones. Nosotros no nos conocemos aún a nosotros mismos, pero tú, Señor, sabes qué situaciones hay en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que trates con nosotros. Trata con tu iglesia, Señor, de tal manera, Padre, que podamos nosotros evaluar y nos muestres cómo es nuestra condición delante de ti, Señor. Oh Dios, que podamos ver que la única manera de ser justificados, la única manera que podamos estar ante tu presencia es a través de tu Hijo Jesucristo. Desbarata y destruye todas aquellas cosas, Señor, en las que estamos confiando para poder ser aceptos delante de ti. Señor, y que podamos depender de tu evangelio, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Ayúdanos a caminar en esa santidad, ayúdanos a caminar en ese amor, ayúdanos a caminar y valorar, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Bendito eres, Señor, exaltado eres tú, Jesús. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y ayúdanos a hacerlo continuamente y transmitirlo a nuestros hijos para que ellos puedan transmitirlos a sus hijos también, Señor, a los hijos de sus hijos. Bendito eres, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto con el favor de Dios.